Bien, hermanos, el libro de Habacuc es un libro que no sé cuántos los han leído, muchos lo leen. ¿Conocían que había un Habacuc? Algunos de repente todavía no, pero ahí está Habacuc, ¿ok? Un profeta menor. Y el Señor nos llama en este libro a entender el corazón del pueblo de Dios. Tenemos que comprender, hermanos, que Dios se ha manifestado siempre. Siempre tiene palabra de vida, desde un principio, desde la creación. El día de hoy y tendremos todavía un día mañana. Los que queremos tener un día mañana. ¿Queremos tener un día mañana? Todos queremos un día mañana. Habrá un año tal vez, una semana, no sabemos cuánto tiempo más. Pero va a haber un mañana. Hay un comienzo, un vivir y un morir también. A veces cuando estamos jóvenes pensamos que no se va a terminar la vida. Oh, no, yo tengo 20 años, voy a estar pensando en esas cosas. Pero llega un día y tristemente a veces llega, no sabemos cuándo. Simplemente llega. Definitivamente todos sabemos que vamos a morir. Eso sí estamos seguros, ¿no? ¿De eso sí estamos seguros? Amén. Que así sea. Sí, así va a tener que ser. Nadie quiere morir, parece aquí. Pero ¿saben qué, hermano? Obviamente ese dolor es difícil entender lo que es morir. Pero tenemos un Dios de esperanza, un Dios de vida, un Dios donde que todo lo que Él promete, lo cumple, lo ha cumplido, lo va a cumplir hoy y lo va a cumplir hasta el día final de nuestras vidas. Entonces, esa es la confianza que el Señor nos trae. ¿Por qué hablé un poquito de la vida, de la muerte? Pues realmente es un tema diario. En otros tiempos de repente era diferente, pero en el día de hoy estamos viendo día a día, cómo las noticias nos enseñan. Hasta ya algunos se han puesto insensibles ya. A ver, quiero ver las noticias. Y esta vez ya la pandemia otra vez subió, las muertes otra vez están ahí. Pero hermanos, antes que aparezca la pandemia, ¿se acuerdan cómo estábamos viviendo? ¿Saben qué? También morían personas antes de la pandemia. Yo sé que lo saben, yo sé, es una cosa un poco obvia, pero muchas veces no sabemos. Por ejemplo, según las estadísticas que muchas veces las entidades nos dan, ahorita están muriendo 15,000 niños. Hoy día, 15,000 niños. Sí, 15,000 niños están muriendo. Tal vez me equivoco, vamos a las estadísticas. Pero hermano, en todo el mundo, y no necesariamente por la pandemia. No necesariamente. Algunos de desnutrición, otros por otras enfermedades. Y muchas de esas muertes ni siquiera nosotros sabemos aquí. No conocemos. ¿Por qué? Porque vivimos aquí aparentemente en un mundo muy bueno. Y vamos a hablar un poquito de esto, y de eso se trata. Porque si vamos a Habacuc está viviendo en un momento difícil de la historia. Si estudiamos un poco más y vemos quién es Habacuc, cuándo vivió, cómo vivió este profeta. Aproximadamente esto sucede entre los años 600 y un poquito más, 500 y algo antes de Cristo. Antes de Cristo. En esa parte de la historia, Habacuc está viviendo una realidad. ¿Y saben cuál es esa realidad? Vamos a leer un poquito, pero vamos a entender qué realidad está viviendo Habacuc. No la menciona mucho en estos capítulos, pero es importante que entendamos eso. Así como nosotros nos ha tocado vivir este tiempo. Y si cada uno escribe un libro, usted va a escribir ahí cómo fue este tiempo. Para mí este tiempo fue esto, y esto, y esto. Es un tiempo que estamos... Igual Habacuc tuvo un tiempo. Entonces, entender eso es importante. El pueblo de Dios, el pueblo revelado, el pueblo de Israel, en ese tiempo ya estaba dividido.
ya estaba dividido. Voy a dar algunos panoramas muy ligeros nada más para entender. En ese tiempo, ya para entonces, el último de los reyes, Salomón, ¿han escuchado de Salomón? Muchos han visto hasta películas, creo, de Salomón, ¿no? Era el esplendor de Israel, el esplendor. Se construyeron muchas casas, el templo estaba en todo su apogeo, el templo del Señor. Había riquezas, había una extensión, había fronteras cubiertas por el pueblo de Israel. Era un tiempo muy interesante, pero más adelante el tiempo se divide. Perdón, el pueblo se divide, el reino se divide. Se divide en el norte y en el sur. Se divide, en el norte está Israel y 10 tribus estaban en el norte. Y en el sur estaban 2 tribus, la de Judá y Benjamín. Entonces tenemos ahí una división. Hay una parte histórica muy interesante, pero no voy a continuar con eso. Como que les di el hilo y ustedes continúen ahí leyendo más, conociendo la historia del Señor. Qué importante, y ahí aparece Habacuc en ese tiempo. Pero aparece cuando habían reyes que no gobernaban de acuerdo al corazón de Dios. Si vemos toda la Biblia, vamos a ver momentos buenos y momentos malos del pueblo de Dios. Vamos a ver reyes, vamos a ver jueces y vamos a ver momentos muy difíciles. Vamos a ver momentos donde se retoma la palabra de Dios, momentos donde la dejan la palabra de Dios. Y en estos días, algo parecido tal vez podríamos decir. Hay momentos que estamos con la palabra de Dios, hay momentos que venimos a la iglesia, pero la palabra de Dios de repente ni está. Y eso está hablando de las personas que conocen a Dios. No están hablando de las personas que están afuera. El pueblo de Dios conocía la palabra de Dios, pero se olvidaba del Señor. Y leamos más, hay mucho que leer y conocer ahí del pueblo de Israel cómo andaba en ese tiempo. Entonces ahora teniendo una idea más o menos, la época, cómo está Israel. Entonces vamos a leer ahora sí los versos de Habacuc. Entonces cuando lo leemos vamos a entender un poquito más. Ya entiendo Habacuc. Ya te entiendo. Es más, ya te entiendo, Dios. ¿Qué quieres decir a través de Habacuc? Qué importante toda lectura bíblica, y los animo, hermanos, a que nos compenetremos en ella. Y no por conocimiento, sino para conocer el corazón de Dios. Porque en cada episodio de la vida, en la palabra de Dios, conocemos el corazón de Dios. En cada episodio. Yo me imagino aquí los muchachos tienen 15, 13, 20, de repente ya 21 ya están pensando irse de la casa, ¿no? Ya 23, ya algunos ya ni están. Cuando se vayan, van a recordar a su papá y a su mamá, ¿no es cierto? Y cuando ya estén fuera van a decir, yo conozco a mi papá cómo hacía las cosas, a mi mamá también, y conozco su carácter. Entonces se van a encontrar otra vez y van a decir, yo conozco a mi padre, yo conozco a mi madre. Sé cuando se enoja, sé cuando está tranquilo, ya conozco. Pero ¿cuántos conocemos a Dios? Nosotros somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos pasado con Dios? Dios ya nos salvó, ya nos redimió, ya nos ha hecho sus hijos, así como muchos tenemos hijos. Pero ¿cuánto tiempo estamos pasando con el Padre? Ya hablando a los hijos, como hijos. ¿Cuánto tenemos de tiempo con el Padre? Una analogía di al comienzo. El hijo que andó con su padre cerca sabe de dónde se conocen. Pero el que creció y vivió con él, pero no estimó el conocerse con su padre, o el padre, en este caso somos humanos, también los padres tenemos parte en ello. Entonces el Señor busca que nos conozcamos, que realmente tenemos lazos. De la misma manera, el pueblo de Dios tiene que conocer de mi Padre. ¿Qué sabemos de Dios? ¿Sabemos mucho? Sí, claro. Claro que sí, yo sé que sí. ¿Pero queremos conocer más? Claro que sí. Y ahora vamos a leer Habacuc, dice. Voy a leer del 1 al 4, dice. La profecía
que vio el profeta Habacuc. Interesante, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y comienza así, con un signo de interrogación. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Y no salvarás. Y no, como pregunta, ¿y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Acá, ¿qué hemos entendido Habacuc? ¿Cómo está Habacuc? ¿Cómo se siente Habacuc? De repente, así como uno de nosotros cuando hay problemas en la casa y vemos problemas con nuestros hijos y uno dobla la... Señor, ¿hasta cuándo? Mi hijo sí, así, no puedo controlarlo, no hay orden. Disculpen si estoy tomando la analogía de nuestra casa. Disculpen, digo, porque puedo estar ofendiendo tal vez. Pero en nuestra casa a veces es así. Queremos hacer algo con nuestro hijo, nuestra hija, y no podemos. Porque él tiene su idea, sus propias ideas. Llega un momento en que ya no hay armonía en la casa. Llega un momento en que ya no hay justicia inclusive. Ya nada es justo. Es triste ver eso. Pero acá ese es el corazón de Habacuc. Habacuc está viendo su casa hablando espiritualmente de su nación. Está viendo a Israel. ¿Y cómo la ve? Mire cómo la ve. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a ver injusticias delante de mí? Los gobernantes están haciendo lo que ellos quieren. Joacim, si no me equivoco, era el rey que estaba en esta época. Un rey que no le importaban las cosas del Señor. Un rey que estaba prestado al soborno. Dame un poco y puedes pasar. Las leyes estaban torcidas. La violencia estaba delante de sus ojos. Se habían olvidado de Dios. Un pueblo que se había olvidado de Dios. Es más, se habían ido con otros dioses. Es más, estaban buscando en otros dioses una satisfacción. Había brujería, había probablemente hechicería también. Había otros dioses. Tendríamos que ver todos los dioses que habían alrededor de esa época. La influencia de los caldeos, la influencia de los egipcios, la influencia de Asiria y otras regiones. Y abrazaban esos dioses. Es más, sus familias estaban entregadas a esos dioses. La palabra del Señor estaba fuera. No estaba ahí. Y era triste esa época. Y por eso que el Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y eso es lo que el Señor nos hace ver en la oración de Habacuc. Hermanos, hay una parte aquí que quisiera resaltar. En el 4 dice, por lo cual la ley es debilitada. ¿Qué ley? ¿De qué ley está hablando Habacuc? ¿De qué ley está hablando Habacuc? El pueblo de Dios tenía leyes. ¿Cuál es la ley del pueblo de Dios? ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos, la ley de Moisés, todas esas leyes que nosotros conocemos. No matarás, no robarás. Y había mucho más. En la ley, en Levíticos pueden encontrar todas las normas. Solo voy a leer una en Éxodo 23:6. Éxodo 23:6, para entender un poquito. ¿Ok? Éxodo 23:6, 8 y 9 dice, hablando de las leyes que había en el pueblo de Israel, esto decía el Señor en Éxodo. Dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. No vas a pervertir, no vas a trastornar el derecho de tu
mendigo. Había gente necesitada. Hay gente necesitada. ¿Hay gente necesitada el día de hoy? ¿Ustedes ven mendigos? ¿Cuánta gente ven afuera? ¿Qué más sigue diciendo? De palabra de mentira te alejarás. Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. Los sobornos presentes. ¿Cómo le dicen ustedes? Las tranzas, ¿no? ¿Tranza? ¿No? En México se le llama más, ¿no? La tranza. En Perú, ¿cómo le decimos? La coima, ¿no? La coima, la tranza. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Interesante, el 9 también, miren lo que dice el 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Así que le está hablando al pueblo de Dios que no se comporte de acuerdo a sus reglas mal con el extranjero también. Porque ustedes ya saben y ustedes ya conocieron. ¿Se acuerdan cuando estaban en Egipto? ¿Cómo los trataban como extranjeros? Los trataban bien mal. O sea que ustedes ya saben. Eso es respecto a la cultura de hebrea. Ok, hasta ahí estamos entendiendo una parte. El día de hoy vivimos otras leyes. Pero dentro de esas leyes, ¿sabían que en los Estados Unidos hay leyes que protegen al inmigrante? A nosotros, que somos inmigrantes. Muchos ni la conocemos, pero hay leyes. Hay leyes. Pero lamentablemente, esas leyes que se están dando para los inmigrantes no se están cumpliendo. ¿Están viendo eso? ¿Ven las injusticias que hay? Que muchos apelan a esa ley y tratan la ley ahora de evadirlas, de quitarlas. Ok, hermanos, por eso que vuelvo a repetir el verso 4, donde dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. No sale según la verdad. Hermanos, el día de hoy, si hablamos de leyes, estamos viendo las noticias, las políticas, las leyes. Y las leyes están siendo debilitadas. Sí, están siendo debilitadas. Están siendo inclusive cambiadas. ¿Qué se entiende por una ley debilitada? A ver, una ley debilitada. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, bien sencillo. Los padres, cuando quieren disciplinar a sus hijos, ya no van a poder disciplinarlos. Ya no, porque hay una ley, hay unas leyes que usted no puede darle con una varita a su hijo. No puede darle muy fuerte, no. Hay un problema. Y si usted hace eso y su hijo llega a la escuela, y eso los maestros saben, y en la escuela se dan cuenta que está siendo golpeado en su casa, tienen el derecho de reportarlo. Aquí hay problemas de leyes, ¿sí o no? De maneras de vivir. ¿Cómo nos criaron en nuestras casas? ¿Se acuerdan? Allá. ¿Cómo nos dieron? ¿No? ¿Alguna vez le dieron una palmadita? ¿O nadie recibió eso? ¿O sí? No. Ya. Ahora, hablando de esta ley cada vez se debilita más. La autoridad del Padre cada vez va más, va abajo. Es más, las leyes están cambiando. Y estas leyes, si las medimos con las leyes de Dios, están muy lejos de ella. Están muy lejos. Hermanos, una vez comenté esto. ¿Usted conoce la Organización de las Naciones Unidas? ¿Ha escuchado de la ONU? Sí, he escuchado. Una institución mundial que tiene sus gobiernos.
representación de cada país. Y ellos hacen fondos en dinero. Todos ponen un dinero, una cajita ahí. Y esos fondos lo usan, según las leyes que ellos tienen, para repartir a las naciones, supuestamente para un desarrollo que sea humano. Un desarrollo humano. Naciones Unidas, organizaciones humanas. Algo humano, algo bueno, un bien para el hombre. Un bien. Ese es el acuerdo que han tenido ellos. Y saben que muchos millones de dólares van a los gobiernos para apoyar programas que ayudan a mejorar la vida. ¿Sabían eso? Y la ley está ahí, ¿no es cierto? La ley está ahí. Vamos a ver, la hermana, la presidenta de Guatemala, ok, acá le doy 30 millones, ok, por favor, úselo bien, ok. Y aquí el presidente de México, nuestro hermano Pedrito, ok, por favor, vaya y use bien los otros 30 millones. Ahora, acá viene este punto. Muchas veces ese dinero, esa ley que viene ahí, van, ¿saben a dónde? A muchas instituciones. ¿Para qué? Para que muchas mujeres aborten y promueven el aborto. Promueven el aborto. ¿Esa es la ley que tenemos? Yo no sé si tendré problemas de hablar así, de repente me van a callar, no sé, pero esa es la realidad. Y estoy hablando solamente de algo que es bien conocido en todo el mundo. Van, abren instituciones, invitan a la población a que aborten a sus bebés. Y supuestamente eso es bueno para la sociedad. El control de natalidad, así no va a morir de hambre ese niño, y muchas especulaciones. Hermanos, esa es una ley nada más. Ahora, si nos podemos a revisar todas las leyes de la tierra, ¿cuántas se ponen de acuerdo con el corazón de Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Entonces, el pueblo de Israel tenía leyes. ¿Y qué dice? Voy a repetir, por lo cual la ley es debilitada, porque estos ya no gobiernan conforme a la voluntad de Dios. Ya no hacen uso de la ley. Hemos leído alguna de ellas que tienen que cuidar al mendigo, tienen que cuidar al extranjero. Ahora miremos nuestros países, la realidad de nuestros países. Miremos las fronteras. Los que van a las fronteras muy seguido, no están aquí, estarán en la frontera, no sé, no los veo, a algunos de mis hermanos. Pero, ¿qué se ve en la frontera? Hemos visto un ejemplo el día de hoy. Muy triste. ¿Qué hay? Solamente hay tráfico de estas niñas, de niños, mujeres, hombres, drogas, alcohol, violencia. ¿Las autoridades cómo están? ¿Están corrigiendo eso? No. Muchas veces están dentro de eso, están metidos en eso. ¿La ley está respondiendo? No está respondiendo. Y hay un Habacuc que está viendo. De repente hay un hermano Israel que está ahí en Juárez parado viendo todo eso. Y él ora a Dios. Señor, ¿por qué me haces ver esto? Eso es lo que está diciendo ahí Habacuc. Si no, vamos allá, vamos, salgamos de aquí, vayamos un rato a esos lugares. Y ahí vamos a entender a Habacuc. Señor, ¿por qué me haces ver esto? ¿Saben qué? Hay personas, hay hermanos en Cristo que están ahí. Y ellos ya de repente han meditado en esto y ellos ya entienden y ya comprenden. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Eso es lo que pasa con Habacuc. Él estaba viendo en todo su pueblo de Israel eso. Había hambre, abuso de personas, la autoridad no respondía, las coimas avanzaban. Ahora, nosotros estamos aquí y porque un poquito como que hemos huido, hemos corrido de esa injusticia. Pero ¿saben qué, hermanos? Estando aquí, también hay injusticia. También hay injusticias. Obviamente aquí, como nación, todavía podemos respirar un poquito. Podemos salir ahí y va a encontrar su carro todavía.
Ha pasado, ¿no? Allá en nuestros países sales y el carro sin llantas, sin ruedas. Aquí tenemos que dar gracias a Dios que salimos y podemos encontrar el carro todavía ahí, hermano. De veras. Muchachos, no nos damos cuenta de lo que tenemos. No nos damos cuenta de veras a veces lo que tenemos. ¿Cuánta gente ahorita está metida en una casa así chiquitita? Viven 7 ahí, cocinan con un poco de leña, no, hay cuarentena porque no pueden salir. Es un infierno. Y nosotros acá en la cuarentena de vacaciones no vamos. Es que estamos desubicados. Esa es la verdad. Tenemos que enfocarnos. Los días no son esos. La gente está muriéndose. Sí, de enfermedad, aquí también, lo sabemos. Pero tenemos que tener nuestra mente más abierta, más grande. No sí, cuidar nuestra casa, ver por nosotros, pero como hijos de Dios tenemos que tener la mente de Dios, la mente de un profeta, la mente de Habacuc. Ahí lo dejo, ahí lo termino. Como que hemos despertado solamente la motivación. Vengamos el otro domingo para continuar y seguir viendo cómo responde Dios a este clamor de Habacuc. ¿Cómo responde? Es interesante cómo responde Dios. Porque a veces cuando uno clama, dice, oh, Dios me va a traer la ayuda, ¿no? Ya Dios me va a ayudar, Dios va a levantar a mi pueblo. Pero le doy un adelanto. Dios nos responde así. Y Dios la pone peor todavía. Y eso lo vamos a ver la otra semana. Si usted conoce el libro de Habacuc, ya sabe, ¿no? Que Dios más bien trae un momento más difícil para esa nación. Levanta a sus vecinos y vienen, los conquista, destruyen. Pone peor la situación. La pone peor. Pero luego Habacuc va a entender. Así pasa con nosotros. A veces oramos, Señor, ayúdame, y la cosa se pone peor. En ese momento, ¿qué pasa? ¿No está Dios? Pensamos, no, Dios está ahí. Dios está ahí. Y luego viene la visión clara de Dios, el resultado. Porque Dios quiere levantarnos. Dios, ¿sabe qué, hermano? Está buscando de nosotros que seamos fieles. Fieles. Una palabra muy difícil en estos días. Muy difícil. Pero Dios está buscando que seamos fieles, fidelidad a lo que creemos. No conocimiento solamente. El conocimiento nos va a dar entendimiento, sí. ¿Pero para qué? Para tenerlo aquí, entonces no sirve. Es para ser hacedor y fiel. Levantémonos, oremos al Señor y así vamos a terminar hoy día. Y si quieren pueden leer la historia de Habacuc, ahí léenla 3 capítulos y la otra semana venimos con una convicción más fuerte de lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, ¿ok? Voy a orar mientras se preparan los músicos y doy gracias a los músicos. Esta vez se han dado cuenta, tenemos más varones aquí al frente. A ver los varones, ¿ah? Gloria al Señor, ¿no? Muy bien. Y las damas también, ¿ok? Gloria a Dios por los varones. Oremos, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por, Señor, levantarnos la curiosidad de tu corazón, porque acá vamos a conocer tu carácter. Señor, así que ya nos vamos a sorprender de este mundo cuando las cosas vengan, porque sabemos quién eres, cómo eres. Oh, bendito Dios, te alabamos, gracias. Te damos por esta palabra. Sigue trabajando en tu iglesia. Sigue trabajando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.